Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Sinceramente creo que de Colón queda todo por descubrir, porque según la historia, por ejemplo, nunca supo que había llegado un nuevo mundo y por tanto nunca supo que había llegado un nuevo cielo y a una nueva tierra. Así que ¿cómo casa esto con lo que acabo de contar? Pues evidentemente de ninguna manera. Y precisamente eso es lo que pasa con Colón, que la historia parece ir por un camino y él por otro muy distinto. Sin embargo, para cruzar el Atlántico sí que sigue una ruta muy concreta. Por ello, que según los pleitos colombinos, antes de partir con Colón hacia el descubrimiento y como hombre al servicio de los reyes católicos, Martín Alonso Pinzón haya viajado a Roma para recibir allí un mapa e información de aquellas regiones, además de, cito textualmente, la instrucción de la navegación. Es la voz de la investigadora tinerfeña Ariadna Criado, que ha publicado un libro, Colón, el mensajero de Dios, en donde nos da una percepción totalmente diferente de la figura del descubridor de América. Es una figura, bueno, pues que ha saltado a la polémica, yo creo que de una forma injusta en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Donald Trump decía que a partir de ahora habría que reconocerlo, ¿no? En el segundo sábado de cada mes de octubre en Estados Unidos, y parece que van a tomárselo un poco más en serio, ¿no? Yo no estoy en absoluto nada de acuerdo con lo que hace Donald Trump, pero yo creo que aquí hay que darle la razón, porque se le ha vilipendiado y se le ha perseguido de una forma totalmente injusta. Tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho, de la labor desde el punto de vista histórico que ha desempeñado nuestro país, España, en la historia, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, y olvidarnos del presentismo, de intentar calificar el pasado y juzgar a los protagonistas del pasado con la forma de pensar y las leyes y la moral del presente, porque si hacemos eso, estoy convencido de que ni siquiera nuestros padres se salvan de la hoguera, y no me voy más allá atrás que una simple generación. Pero bueno, a Colón vamos a dedicar el cronovisor junto con nuestro compañero Jesús Callejo. Tendremos también una nueva dramatización de esa llegada a América por parte de Colón, pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar aquí en este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Cristóbal Colón será el protagonista, como digo, del cronovisor, de nuestra máquina del tiempo, para intentar conocer algunos de los secretos. ¿Sabía realmente a dónde iba? ¿Tenía información privilegiada que alguien le había proporcionado? No lo sabemos, pero desde luego es un tema apasionante. Luego descubriremos la figura de Nicolás Estébanez, un militar republicano que a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, bueno, pues protagonizó algunos de los movimientos quizás más transgresores de la historia de España. Y acabaremos el programa con la figura de Isabel Bathory. Lo digo en español porque hablamos en castellano. Elizabeth Bathory es la versión anglófila, la versión anglosajona de Elizabeth Bathory, esta condesa húngara que en el siglo XVI, a caballo entre la leyenda y la historia, vamos a intentar conocer qué hay realmente detrás de su vida. No olvidéis que cuando sean las 3 de la mañana en esta noche, aquí en la cadena SER, tenemos que retrasar los relojes. Estamos en esa madrugada de cambio horario. Hoy tenemos todos el teléfono móvil, el celular, y se cambia automáticamente, pero hay que tenerlo presente. Cuando acabemos este programa no serán las 3 de la mañana, sino que serán las 2, porque vamos a tener un programa especial de hora y media en esta madrugada. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a
serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, dando lo mejor de cada uno y sobre todo cuando tenemos que hablar de personajes que dieron lo mejor, pero también las sombras ocultan muchas de esas cosas que llegaron a hacer, que es el personaje del que vamos a hablar. Pues sí, vamos a hablar de Cristóbal Colón, del descubridor de América. Claro, esa etiqueta, pues ya sabemos que América estaba ahí y ya se había descubierto antes y tal, pero bueno, hay que poner una etiqueta, ¿no? Y es una figura controvertida, es una figura sobre todo muy enigmática por todo lo que rodea a los misterios que hay acerca de su biografía. No sabemos dónde nació, hacia el año 1450-51, lo único seguro que conocemos es que falleció en 1506 en Valladolid, y todo un personaje de la historia de la segunda mitad del siglo XV, con sus luces, sus sombras, pero sobre todo grandes proezas desde el punto de vista de la historia de la Marina. Totalmente, totalmente. Si no hubiera existido Cristóbal Colón, había que inventarlo, ¿no? Porque ha protagonizado grandes pasajes de la historia contemporánea, de la historia moderna, ¿no? Porque ya es de la época esa, de la época moderna, de ese renacimiento. De hecho, cuando descubre América, oficialmente se termina la Edad Media, es una de las fechas que se establecen. Pero sí es interesante ese personaje porque cuanto más sabes de Cristóbal Colón, más desconocemos. Muchas de sus hazañas, de sus figuras, incluso se habla de varios Cristóbal Colón. Se habla de varios orígenes donde dicen que él nació. Aparte de Génova, que es la tesis oficial, pues eso, que es en Galicia, que es en Cataluña, que es en Portugal, que es en Córcega, en fin, en tantos y tantos lugares. Evidentemente, según la tesis que cojas, tiene distintos nombres, ¿no? O sea, ya no solo Cristóbal Colón, sino Salvador Fernández Arco, por ejemplo, en Portugal, y otros nombres que luego, si quieres, entramos un poco en detalle. O si pertenecía a una familia noble, si pertenecía a una familia de tejedores, si era un agente encubierto, es decir, si era espía del rey, en este caso Juan II de Portugal, cómo tenía tantos conocimientos y realmente él ya sabía de la existencia de América antes de zarpar, si tuvo mapas precolombinos que él usó precisamente para jugar con las cartas marcadas porque sabía a dónde iba, por qué estaba tan seguro de sus rutas. Luego comentaremos lo de las capitulaciones de Santa Fe, cómo él se nombra muchas cosas sabiendo que va a encontrar lo que ya sabe que está allí, al otro lado del Atlántico, los códigos y símbolos ocultos que él utilizaba, en fin, los apoyos y las conexiones misteriosas que él llegó a tener, ¿no? En fin, la protección de ciertos nobles eclesiásticos, la figura de Martín Alonso Pinzón, que tuvo también un protagonismo importante. En fin, la muerte, sus incógnitas, los restos, dónde están, si realmente están todos en Sevilla o están también en la República Dominicana. En fin, y esto es un pequeño resumen de todo el mare magnum de incógnitas que conocemos de su biografía oficial. Ya no te digo si nos centramos en otras biografías más heterodoxas o más paralelas. Pero dentro de la biografía oficial, dentro de esos 4 viajes que le hizo a América, sí que hay muchos enigmas, o por lo menos muchos fenómenos extraños que él vio, que él protagonizó, que él dejó reflejado en su diario, bueno, un diario que luego, como sabes, se pierde y que es transcrito por Bartolomé de las Casas, que él también tenía una visión mística, incluso una misión divina para encontrar estas nuevas tierras. Él estaba muy convencido de la misión profética y de los designios del Altísimo por los que él estaba destinado a grandes obras. Es decir, este tipo de cuestiones es muy importante tenerlas en cuenta porque él no solo se consideraba un navegante o un almirante de la mar Océana, sino que se consideraba como una especie de aldabón del supremo hacedor de Dios para conquistar unas tierras, que a su vez serviría el oro conseguido para conquistar Jerusalén, que a su vez serviría para construir el tercer templo de Salomón, que a su vez serviría para augurar los tiempos finales y la llegada del Mesías, es decir, la parusía. Es decir, todo este entorno místico cristiano forma parte también de Colón, a la vez que muchas de sus teorías decían que no era un cristiano viejo como tal, sino que más bien era un judío converso. Bueno, pues fíjate qué caldo de cultivo más apasionante, más fascinante tenemos para empezar la travesía de Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón, una figura apasionante de la historia de España, de la historia de América y de la historia del mundo. No es la primera vez que tratamos su perfil biográfico, su historia, sus enigmas aquí en Ser Historia. Hemos hablado de él en varias ocasiones. Creo que la última la temporada pasada, con esa exposición maravillosa que había en el Palacio de Liria en Madrid, la cuna, la sede de la Casa de Alba, con esa exposición Cartas de Colón, América en la Casa de Alba, donde tiene una colección de documentos de Cristóbal Colón con firmas, con cartas, que aunque la exposición ya ha acabado, se puede ver en la exposición permanente en la biblioteca. Sé que todos los que nos estén escuchando, si tienen la oportunidad de visitar el Palacio de Liria en la calle Princesa en Madrid, van a encontrar muchos de sus secretos. Jesús Callejo, crononauta como siempre, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar en el tiempo a descubrir esa vida oculta de Colón? Pues mira, la fecha es el 29 de febrero de 1504. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Cáspita, Jesús, ¿a dónde me has traído? Estamos casi en plena oscuridad, pero la gente está aquí con la boca abierta por lo que están viendo en el cielo. Mirando al cielo, bueno, te he traído al Caribe. Ya sé que te gusta a ti. A ver, las playas caribeñas, el bañador, me encantan. El bañador de flores, por si acaso, en Jamaica, y en el norte de Jamaica en concreto, porque ahí es donde está varado no solo Colón, sino la tripulación de Colón. Estamos hablando del cuarto viaje, ¿vale? El cuarto viaje empezó en mayo de 1502, pero fíjate que ahora estamos en febrero de 1504. ¿Por qué estamos en este momento? Porque cuando Colón partió, en principio el propósito era hallar el estrecho marítimo hacia Asia, eso que él llamaba Asia, y que luego se demostró que no era Asia, pero tras un año navegando habían partido 2 embarcaciones y las otras 2 estaban muy deterioradas, así que lo que hacen es pararse en esta playa de Jamaica, pues esperando refuerzos para poder seguir la travesía, ¿de acuerdo? Los aborígenes de esta isla son los arawak en aquel momento y, bueno, pues lo que hacen es cambiarles baratijas, ¿sabes?, a cambio de comida para que les alimenten, porque lo que hace es que manda a uno de sus capitanes, a Diego Méndez de Segura, le manda en canoa a la isla de la Española en busca de ayuda para rescatarlos, pero mientras tienen que estar allí. Sí, tiene que alimentarse, así que ¿qué es lo que hace? Pues intercambiar con los nativos algunas de sus posesiones por comida. Las posesiones, sabes que eran baratijas, en fin, collares de colorines y cosas de estas. Pero claro, ya los indios empiezan a cansar de tanto colorín, porque van pasando las semanas y van pasando los meses, ¿no? Y el rescate que no llegaba. ¿Qué ocurre? Que se empiezan a amotinar. Que Colón y sus hombres dicen, uy, esto pinta mal. Y a lo mejor aquí acabamos a la parrilla, pero los que se alimentan son ellos. Y aquí viene ese tipo de estrategia, ese comodín, ese conejo que saca de la chistera, porque él llevaba unos almanaques astronómicos de regiomontano. Y en estos almanaques aparece un calendario de fenómenos astronómicos, entre ellos los eclipses de sol y los eclipses de luna, ¿de acuerdo? Bueno, pues justo él sabe que este día, y en concreto esta noche del 29 de febrero de 1504, va a ocurrir un eclipse de luna. ¿Vale? El eclipse de luna, un poco para recordar, ¿no? Ya sabéis que es cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta sus sombras sobre nuestro satélite, y además una sombra de color rojizo, que esto llama mucho la atención si no conoces este fenómeno astronómico. Pero Colón sí lo sabía, lo que no lo sabían eran los indígenas. Bueno, pues aquí viene lo interesante. Como se están poniendo gallitos los indígenas y están amenazando con atacarles y con amotinarse, Colón les reúne a todos los caciques y les dice: a ver, si no nos dais comida, yo voy a hablar con vuestro Dios, ¿sabes?, y voy a hacer que la luna, esa que estáis viendo ahí arriba, esta noche se oculte, se llene de sangre, y así va a permanecer hasta que nos hagáis caso y nos deis alimento hasta que llegue el rescate.
bueno, los caciques se quedan un poco moscas y dicen, bueno, vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. Y efectivamente estamos llegando en el momento en que ha oscurecido y en el momento en el que se está produciendo el eclipse de luna. Dice, claro, Colón les había dicho que como Dios estaba muy enojado con ellos, esa noche iba a dar señales clarísimas en el cielo de que estaba muy enojado y además iba a teñir la luna de rojo. Claro, el eclipse se fue produciendo y poco a poco la luna fue cambiando de color, se fue poniendo de este color rojizo, se fue ocultando tal como ellos conocían la luna y claro, los caciques empezaron a dar alaridos, empezaron a darse golpes en el pecho y a pensar que efectivamente lo que había dicho Colón era verdad y que les estaba castigando su Dios por no dar alimentos y bebida a Colón y su tripulación. Y efectivamente, gracias a esta argucia, consiguió que le siguieran alimentando hasta que en junio de ese año llegaron por fin los refuerzos y se salvaron todos. Fíjate en la presentación y también en el contexto de la historia que contabas ahora. La figura de Colón siempre ha estado relacionada con el mundo de las creencias, de la religión, de la magia, más allá, ¿no?, de esa historia marinera y de esa historia de descubrimientos. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte que tenemos de Ariadna Criado García. Ella es una historiadora canaria que ha sacado con la editorial Quinamón un libro extraordinario titulado Colón, el mensajero de Dios, en donde hace una lectura muy particular de la figura histórica de Cristóbal Colón a partir de esos retazos que hay en alguna documentación, en las cartas, de su apego a las creencias, de cómo lo veían también, ahora con esta historia que tú decías, ¿no?, también del eclipse lunar, ¿no?, en donde se le pudo ver casi como una especie de enviado divino que era capaz de manipular la naturaleza a su antojo. Pues toda esta historia es bastante curiosa, ¿no?, en relación a la biografía de Cristóbal Colón y nunca se había tratado con anterioridad. Vamos a escuchar a Ariadna Criado. Para mí la religión es clave en la vida de Colón, porque solo a través de ella se aclara el misterio colombino, y aunque el título del libro, Colón el mensajero de Dios, sorprenda, lo cierto es que así se define él mismo en muchas de sus cartas. Por ejemplo, en la que escribe en el año 1500 a doña Juana de la Torre, la nodriza del príncipe Juan, donde se lee: del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, después de lo dicho por boca de Isaías, me hizo mensajero y mostró aquella parte. Y es verdad, tanto en el libro de Isaías como en el Apocalipsis de San Juan se anuncia que antes del fin de los tiempos Dios iba a crear o revelar un nuevo cielo y una nueva tierra. De hecho, eso es lo que significa realmente Apocalipsis, en griego, revelación. Es por eso que tras su descubrimiento, Colón se presentará ante el mundo como un mensajero de Dios. Y evidentemente no como un mensajero cualquiera, ¿no?, sino como el encargado de revelar, anunciar y sellar la promesa dada en las Sagradas Escrituras. Por eso, a partir de entonces, recopilará en un libro todas las profecías que, según él, habían anticipado su papel en la historia. Pero lo más llamativo es que no solo se atreve a interpretar la palabra de Dios, sino que en otra de sus cartas, escritas en el año 1501 y dirigida a los reyes católicos, no tiene reparos en afirmar que en esta misión está siendo iluminado y asistido por el mismísimo Espíritu Santo. Y esto es realmente asombroso, ya que evidencia hasta qué punto Colón creía que estaba mediando entre Dios y los hombres, una labor que en aquella época únicamente le correspondía a los sumos pontífices. Por eso, mientras para los expertos declaraciones como esta únicamente evidencian la personalidad megalómana de Colón, para mí aquí descansa la clave de su identidad. ¿Por qué? Pues porque por declaraciones mucho más leves otros habrían ardido en la hoguera, salvo que él mismo, claro está, hubiese sido un instrumento del Vaticano. Jesús, en el siglo, en la Edad Media y en la Edad Moderna, la religión, en este caso el cristianismo,
en Occidente, en Europa, en el viejo continente, siempre ha tenido mucha presencia y también ha sido motivo desde el punto de vista mágico y al mismo tiempo de las creencias religioso, pues para colocar grandes pilares, ¿no?, en las biografías de muchas personas, y de Cristóbal Colón quizás nunca se había hablado con detenimiento de todo ello, ¿no? Colón tiene un ramalazo místico muy considerable. De hecho, hay gente que desconoce que él escribe un libro que se llama El libro de las profecías. Y el libro de las profecías, que es un libro que él redacta entre 1502 y 1504, está basado en las escrituras, que él conocía muy bien porque llevaba un ejemplar de la Biblia, para determinar un poco cuál sería el final de los tiempos. Él estaba convencido que él era como un actor necesario dentro de... porque siempre se pensaba en todas las épocas de que Jesucristo estaba a punto de venir y que llegaría, en fin, el paraíso y por lo tanto la redención. Pero él sabía que hasta que no se consiguiera Jerusalén eso no podría ser. Entonces, pero para llegar a conquistar Jerusalén había que conseguir oro. Conseguir estas tierras te daban pues todo tipo de beneficios: oro, plata, especias, esclavos, etcétera, ¿no? Y dentro de esa cosmovisión que tenía Cristóbal Colón hay que entenderlo, porque ese libro de las profecías ahí te está hablando de que hay que evangelizar a los indígenas. O sea, no solo hay que conquistar esas tierras, sino que hay que evangelizarles lo que él considera que es la verdadera fe, que es el cristianismo. De hecho, si sus antecedentes fueron de judío converso, como es un poco la tesis de Salvador de Madariaga, evidentemente, cuando él se implica en esta travesía y en este descubrimiento de las nuevas tierras, él es un católico como el que más, ¿sabes? Y de hecho, siempre cuando ocurría cualquier fenómeno climatológico, alguna tempestad, siempre clamando a Dios, a la Virgen, a los santos, precisamente para que les ayudaran en la travesía. O sea, que en ese sentido no había ningún atisbo de herejía, ¿no?, o de que fuera un judío converso, para nada. Entonces, en ese libro de las profecías, que lo recomiendo, ahí nos da una visión muy interesante de Colón, incluso también en su propia firma. Sabes que esa extraña firma de Colón, que en el fondo es un anagrama jeroglífico, sí que nos da también una serie de pistas, porque él escribe, bueno, la firma, y es bueno que ahora nuestros oyentes tengan un poco esa referencia de la firma, porque aparece una S, es una forma triangular, aparece una S arriba, luego una SAS abajo, XMY más abajo y luego Christophérens abajo. Christophérens, ¿qué es eso? El portador de Cristo. Es verdad que Cristóbal ya sabemos lo que significa, pero ¿por qué firma como Christophérens? Bueno, pues hay muchas interpretaciones. Evidentemente parece que la firma hace referencia a lo de señor, que sería la S, como almirante. Lo de la SAS sería su alta señoría, porque él fue virrey. En fin, lo de las capitulaciones de Santa Fe que te dije, ¿no?, que le obligó prácticamente a los reyes católicos que le nombraran todo esto y además que le dieran el 10% de todas las riquezas que se fueran encontrando. Esto los reyes católicos no lo hacen si no tienes la total seguridad de que vas a encontrar algo, ¿no? Y eso es uno de los episodios para mí más enigmáticos dentro de esas capitulaciones de Santa Fe. Incluso una frase que se dice al principio de las capitulaciones, esas que se firman el 17 de abril de 1492. Al principio de las capitulaciones se dice: por lo que ha descubierto. Por lo que ha descubierto. Te habla en pasado. Es decir, él ya sabía perfectamente dónde iba y lo que se iba a encontrar. Y por eso los reyes católicos saben perfectamente que si le dan el título de almirante de la mar océana, de virrey perpetuo y de gobernador, no hay ningún problema porque esas tierras ya están localizadas. El periplo de Colón hacia América es prácticamente la Odisea de Homero. Cambiamos a Colón por Odiseo, por quien sería Ulises en la Ilíada, y nos damos cuenta de ese elemento mágico que rodea muchos de los capítulos de ese periplo, ¿no? Donde ve extrañas luces, donde ve sirenas, es decir, es cómo te vas adentrando en un mundo absolutamente distinto a lo que tú conocías en el viejo continente, en Europa, y no sabes cómo explicarlo, no sabes cómo entenderlo, ¿no? Si es que si empezamos a mirar sus diarios de a bordo, pero los 4 viajes, es que nos encontramos con muchísimos elementos, algunos explicables a día de hoy y otros inexplicables, y que bueno, forma parte de esa fenomenología extraña, pues que vamos a suponer, pues eso, que él viera luces que no podían ser explicadas. Ojo, distintos de los fuegos de San Telmo, porque él también los tuvo, en varios viajes, los fuegos de San Telmo.
sí que los vio, pero bueno, los fuegos de San Telmo se sabe perfectamente, hay una explicación, ¿no? Que son fenómenos eléctricos atmosféricos, descargas de plasma que se colocan en los mástiles de los barcos. Y él sí los vio, y vio estas luces que ardían, que eran luces azules y verdosas, pero lo consideraban como un buen augurio, porque se asociaban a San Telmo. San Telmo, hay mucha gente que lo desconoce, pero San Telmo es un santo español, es un santo de Fromista, de Palencia, Pedro González Telmo, o sea que no es un santo foráneo por ahí para nada. Pero todas esas luces, esos fuegos de San Telmo, que causaban asombro, ¿no?, a muchos marineros, sí que luego se sabe y tienen una explicación lógica, porque siempre venían con tormentas eléctricas. Pero es que él habla de otro tipo de luces, de extrañas luces luminarias que él vio en sus travesías y que no es muy fácil de explicar. Y te cuento dos detalles. Una fue el 15 de septiembre de 1492, en ese primer viaje, ¿no? Bueno, pues en el diario de Colón, ya digo, con la copia que hizo Bartolomé de las Casas, él describe, y te lo leo textualmente: navegó aquel día con su noche 27 leguas, su camino al oeste y algunas más. Y en esa noche, al principio, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos de ellos unas 4 o 5 leguas. Ramo de fuego. Bueno, podemos entender que fue un meteorito que cayó al mar, algún tipo de bioluminiscencia marina, pero ahí lo cuenta. Esa es una. Pero es que un poco más tarde, es decir, la víspera del descubrimiento oficial, es decir, el jueves 11 de octubre de 1492, él está en el castillo de popa sobre las 10 de la noche y él dice que ve una lumbre que sube y que baja. Y claro, no sabe si hay tierra por allí, es de noche y todavía no sabe lo que les queda para llegar a Guanahani, que es la primera isla que ellos conocen y donde desembarcan, y que además la llaman San Salvador. Bueno, pues esa luz, esa luminaria que él ve, dice que sube y que baja, que se alzaba, y que no les pareció que hubiera tierra cerca, porque claro, dice, pues seguro que hay tierra cerca, ahí nadie ve nada. Pero 4 horas después, es cuando Juan Rodríguez Bermejo, el que denominamos Rodrigo de Triana, en La Pinta, es cuando... y lo alto de la Cofa, él estaba ahí, claro, le tocó la guardia esa noche, es cuando sí que ve fuegos, pero ya como en la tierra, ya ve que hay una isla, que hay un territorio ya más sólido. Bueno, pues sabes que había una renta de 10.000 maravedíes anuales para aquel que fuera el primero que avistara tierra. Bueno, pues Colón dijo que Rodrigo de Triana que el que la había visto era él 4 horas antes. Cuando 4 horas antes esas luces no las identificó con la tierra. Pero luego sí, dijo, sí, seguro que eran unos candiles de los nativos que estaban haciendo fuego o algunas hogueras. Para nada la descripción corresponde con unas hogueras que estuvieran en la playa. El periplo de Cristóbal Colón para América, ese viaje azaroso a través de la mar Océana, ¿no?, como se describía entonces, bueno, nos ha inspirado para realizar esta nueva dramatización que hemos incorporado esta temporada aquí en Ser Historia. Solemos hacer una al mes para ilustrar un poco el contexto histórico, los personajes que participan en los cronovisores. Si te parece, vamos a escucharla, Jesús, y luego retomamos la conversación a la vuelta. Año de 1492. Granada acaba de rendirse. En Santa Fe, en la Vega Granadina, los reyes católicos reciben a un navegante de origen misterioso con una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el poniente. Europa ardía en ansias de nuevos horizontes. Los reinos miraban hacia mares desconocidos como quien otea el futuro aún velado por la bruma. Portugal había extendido sus velas por la ruta africana, paso a paso, bordeando costas sin fin. Sus naves buscaban el oro, las especias, los secretos de Oriente. Castilla, mientras tanto, luchaba en su suelo, entregada al fragor de la última guerra contra Granada.
Pero el hambre de descubrimientos no cesaba. Latía en cada puerto, en cada astillero. Se estaba disputando el mapa del mundo como un tablero en blanco, donde cada nuevo trazo podía decidir imperios. Así se presentó Cristóbal Colón ante los reyes católicos en Santa Fe. No era la primera vez que se entrevistaba con ellos, pero tenían nuevos argumentos para convencerlos en una aventura que muchos tildaban de loca. Decid, señor Colón, ¿cuál es la razón que os vuelve a traer a nuestra corte? Vengo, Altezas, a ofreceros un camino más corto a las riquezas de Asia. No por África, que ya es de Portugal, sino navegando al occidente, por mares aún no hollados. Ya nos habéis hablado antes de esa ruta. ¿Cómo nos aseguráis que no es un desvarío? Por mis cálculos, la tierra es menor de lo que se cree. Con naves bien pertrechadas, en pocas semanas alcanzaremos Zipango y Catay. Si os place, ofrezco a Castilla un nuevo imperio. Y si erráis, arruinaréis hombres y hacienda. No pida mucho. Dadme 3 naves y vuestra bandera. A cambio, si alcanzo nuevas tierras, servidme como almirante y gobernador de ellas. Señor Colón, vuestra empresa es arriesgada, pero Castilla ya no teme desafíos. Yo, Isabel, acepto vuestro proyecto. Partid bajo nuestro amparo. Gracias, majestades. Juro llevar vuestro estandarte más allá de la mar océana. Así, con fe y audacia, nacía la empresa que cambiaría el destino del mundo. Y lo hacía de la mano de un extranjero de acento áspero y mirada encendida, Cristóbal Colón. Él creía en un camino más corto, trazado no hacia el sur sino hacia el oeste. Estaba convencido, siguiendo sus cálculos, de que apenas bastaban semanas de navegación para alcanzar Zipango y Catay. Pero su aventura no fue tan sencilla como imaginó. Han pasado ya muchas jornadas desde que partimos de Palos, y aún no se muestra señal alguna de tierra. El mar parece infinito, y los hombres murmuran entre sí, temerosos de hallarse perdidos en un abismo sin fin. Cada amanecer busco en el horizonte alguna señal, una gaviota, un junco, una brizna que traiga esperanza. Mas los cielos permanecen mudos, y la mar océana nos rodea por todas partes como si quisiera tragarnos. La tripulación comienza a desconfiar de mis cálculos, y algunos osan decir que jamás hallaremos Zipango. Esta empresa fue puesta en mis manos por merced de sus altezas, y no puedo tornarme atrás. Y así fue como, tras largas semanas de zozobra y esperanza, la madrugada del 12 de octubre de 1492, los vigías gritaron con voz temblorosa: ¡Tierra!
Ante sus ojos se alzaba un nuevo mundo, desconocido en los mapas de Europa, pero real bajo sus pies cansados. Cuando Colón regresó a Castilla, meses después, las gentes de Palos acudieron al puerto para verle arribar. La noticia corría de villa en villa. Aquel misterioso navegante extranjero, aliado de Castilla, había cumplido su promesa. Bienvenidos seáis, almirante Colón. Traéis con vos la certidumbre de que Dios ha mostrado nuevas tierras a nuestra corona. Castilla y Aragón os honran. Vuestro viaje abre rutas que mudarán el destino de la cristiandad. Majestades, solo fui instrumento de la providencia. Lo que mis ojos vieron, más allá del océano, es apenas el principio de vuestra gloria. Y aquel día, entre vítores y promesas, nacía un tiempo nuevo. La aventura de Colón había unido la fe con la osadía, y el mundo, desde entonces, jamás volvería a ser el mismo. Jesús Callejo, en esta dramatización, bueno, se recogía uno de esos momentos históricos claves que permitió también la puesta en marcha del proyecto, y era que, bueno, que Granada ya había sido vencida, había acabado más o menos la guerra, no había problemas en el horizonte, y es lo que propició que la corona castellana pudiera ayudar a Colón en un periplo que, como aparece en esas capitulaciones de Santa Fe, ya se da por entendido, ¿no?, que Cristóbal Colón había descubierto algo, ¿no? Es uno de esos grandes enigmas que hay alrededor de la figura de Colón, pero ya para ir acabando, que tenemos apenas 2-3 minutos, el propio origen de este almirante de la mar Océana sigue siendo todavía hoy quizás la gran pregunta, aún sin una respuesta. Oh, totalmente, eso nos daría para otro cronovisor, ¿no? En fin, está la teoría genovesa, que es la oficial, ¿no? Hijo de un tenedor llamado Domenico Colombo, y a partir de ahí, pues todas las fechas cuadrarían en función de esta biografía oficial, ¿no? Pero luego ya sabes que hay otras biografías mucho más curiosas y que, si son verdad, desde luego nos dan una visión extraordinaria. Siguiendo con la teoría de Génova, no solo sería hijo de este personaje, sino que hay una variante diciendo que fue hijo bastardo ni más ni menos que de Inocencio VIII. Y esta es una teoría de Ruggero Marino. ¿Por qué dice que fue hijo bastardo de este papa? Ya sabes que los papas tenían ahí hijos a diestro y siniestro. Sí. Porque en la Basílica de San Pedro, donde está la tumba, hay una inscripción en latín de este papa. Este papa muere una semana antes de que zarpen los barcos, ¿no?, desde Palos de la Frontera. Bueno, pues esta inscripción en latín dice: suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Cómo puede ser que suya es la gloria del descubrimiento si no se había ni siquiera embarcado? Bueno, pues dice que eso, que efectivamente, si era hijo de Inocencio VIII, le dio información privilegiada para saber a dónde iba, y por lo tanto, una vez más, iba con esas cartas un poco ya casi de trilero, ¿no? Hizo todo un paripé para decir, no, es que voy a Asia por el otro lado y tal. No, él iba a un continente distinto. Pero bueno, aparte de esto, que ya te digo que sería para desglosar, hay una teoría catalana, teoría gallega, teoría mallorquina, que le haría hijo ni más ni menos que del príncipe de Viana, al que le dedicamos, por cierto, un cronovisor hace tiempo. La teoría portuguesa, y dentro de la teoría portuguesa, el último grito, por decirlo así, la última variante que yo conozco es un libro de Manuel Rosa, un doctor de historia insular y atlántica, un doctor portugués, que él habla de que fue hijo ilegítimo del rey Ladislao III de Polonia, que nació en la isla de Madeira y que al final se puso el nombre de Segismundo Enríquez, precisamente era un príncipe portugués, para hacer todo tipo de tropelías y de espionaje
a cargo de Juan II, ¿no? El rey de Portugal. Si esto fuera verdad, pues nos da un trastoque. O sea, no quita que lo cortés con lo valiente, me refiero, que él seguiría descubriendo América, los datos que tenemos oficiales, pero no como Cristóbal Colón, hijo de un tejedor de Génova, sino como hijo bastardo de un rey de Polonia que tuvo que exiliarse y se exilió ni más ni menos que en Portugal. Y de ahí un poco que él se casara, por ejemplo, con la hija del gobernador de Madeira, con Felipa Moní de Perestrelo, porque si no fuera noble era imposible que él se pudiera casar con una hija de un gobernador del Reino de Portugal. En fin, muchísimos flecos, como ves, muchísimos enigmas, que ya digo que solo esto ya nos daría para otro cronovisor. La figura de Cristóbal Colón es hablar de la figura de Cristóbal Colón es hablar de uno de los grandes enigmas históricos en los últimos 500 años y que todavía sigue coleando. Hemos celebrado ya hace más de 30 el 5º centenario, que aquí en España fue toda una revolución por lo que significaba, las Olimpiadas también, todo. Y seguimos casi mareando la perdiz, como si no se hubiera avanzado prácticamente nada en las últimas décadas, en los últimos siglos, lo que lo convierte, como digo, en una figura fascinante, y por eso lo hemos traído una vez más a este cronovisor de Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre, y por lo menos nos queda el consuelo que en España, en la Catedral de Sevilla, al menos tenemos 200 gramos de sus huesos, y eso totalmente confirmado. Bueno, tenemos que buscarlo por León, que seguro que hay una teoría leonesa. Algo dejaría por ahí. Dicho queda. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Benito Pérez Galdós, la Primera República. Salió de Madrid don Nicolás metido dentro de una zafra de aceite sin aceite, en un furgón precintado del tren de mercancías, con tan menguada velocidad que tardó en llegar a Vilches 24 horas. El gobernador de Ciudad Real, Plácido Sansón, amigo y paisano del héroe, le esperaba por orden del gobierno en una de las estaciones de la línea, al paso del tren de viajeros, con la fuerza de la Guardia Civil que había de detenerle. Supónese que se alegró mucho de no encontrarle. A las 10 de la noche, antes de llegar a Vilches, paró el tren de mercancías para que se apeara el hombre facturado en la zafra de aceite. Hallóse el tal en un despoblado, donde se le unió Virgilio Llanos, con la formidable partida que debía iniciar el movimiento. Una docena de hombres, 8 de los cuales eran procedentes de Madrid. Toda una vida de aventura. Lo escuchábamos ahora de alguna forma en un fragmento de La Primera República de Benito Pérez Galdós, esa obra en donde se menciona la figura de Nicolás Estébanez, un militar canario que desarrolló prácticamente toda su vida profesional entre España y luego en ese exilio en París, estuvo también en América, en otros lugares, que lo convierten en un verdadero transgresor, aventurero. Es un personaje que yo desconocía totalmente. Él también fue político, fue poeta, escritor, nos ha dejado pues quizás una huella muy profunda, ¿no? De un personaje nacido pues casi en ese romanticismo del siglo XIX. Él nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1838 y falleció en París en 1914. Y yo lo conozco porque recibí un correo de nuestro invitado, un historiador militar, Fernando Puel de la Villa, a quien le tengo que agradecer ese correo que me envió para proponerlos el libro que él había publicado precisamente sobre este personaje tan increíble, publicado por Ediciones 19, cuyo título es Nicolás Estébanez, el trueno republicano. Fernando Puel, bienvenido a Ser Historia.
Muchísimas gracias, es un placer estar siempre aquí. Pues el placer es nuestro. Usted es historiador militar, le precede un bagaje profesional también y desde el punto de vista científico pues muy grande, ¿no? Con las publicaciones que tiene y lo comenta también de una forma muy intensa al comienzo del libro. La importancia que tienen las biografías, las biografías, porque en realidad, y eso es cierto, ¿no? La historia es, a mí me lo definieron en la universidad como el relato de los acontecimientos protagonizados por el hombre, ahora hay que decir el ser humano, para incluir también a las mujeres, esos relatos protagonizados por el ser humano a lo largo del tiempo, y claro, esos seres humanos son piecitas individuales, que van formando un todo, y de ahí la importancia, ¿no?, de la vida de cada uno de ellos, ¿no? ¿Verdad, don Fernando? La biografía es un género, yo creo que vital para poder conocer la historia. Durante muchos años, biografía e historia se solaparon. Solo hacia los años 60 del siglo XX, la Escuela de los Anales francesa empezó a desprestigiarla porque daba más importancia a los procesos que a los individuos. Pero ahora está renaciendo, sobre todo en el mundo anglosajón, y evidentemente, como decías, la biografía es la que conforma la historia. Entonces, yo creo que es necesario prestar mucha atención a la biografía. Yo he escrito, me parece que esta es la 48 biografía que escribo. He escrito dos, pudiéramos decir, contundentes, largas, una del general Gutiérrez Mellado y otra del general Saro, y luego he escrito 40 y tantas, me parece que son 43 para el diccionario biográfico de la Real Academia Española, y luego dos para la revista Despertaferro. Y esta pequeñita, que yo lo llamo divertimento porque me entretuvo mucho escribirla. No, desde luego que es fantástica, sobre todo porque cuenta la vida de un personaje, yo lo decía ahora, ¿no? Lo podríamos definir como transgresor. Iba un poco a contracorriente de todo lo que iba encontrando en su vida, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el contexto? Él nace en Las Palmas en el año 1838. Claro, ¿cuál es el origen de su familia? ¿Qué es lo que le hace él, en definitiva, luego pues evolucionar hasta convertirse en militar? El padre era militar. La madre no. La madre era una lagunera de pro, una de las familias irlandesas que llevaban afincadas en San Cristóbal de la Laguna desde el siglo XVIII, y en contra del criterio de la madre decidió seguir la carrera del padre con muchas dificultades. Como se cuenta en el libro, Canarias estaba entonces al otro extremo del mundo, era muy difícil venir a la península, y este pobre chico hizo un viaje para trasladarse de Santa Cruz de Tenerife a Toledo verdaderamente curioso, o sea, que narro en el libro con detalle porque me llamó mucho la atención, cogiendo diligencias, cambiando muchas veces, otras veces en tren hasta Madrid, luego diligencia hasta Toledo, o sea, era, claro, en aquella época, que era en 1853, pues las comunicaciones en la península no eran fáciles y navegar de Canarias a la península tampoco. Claro, y lo vemos muy cómodo porque son 3 horas casi, ¿no? Claro. Hasta Canarias, desde Madrid, y bueno, es un viaje es largo, pero es un viaje relativamente cómodo, pero en aquella época pues serían bastantes días, semanas y en condiciones poco favorables, ¿no? Él ya en la guerra de África, entre 1859 y 1860, él ya tiene un protagonismo, sobre todo por la influencia que tiene en su propia experiencia vital, ¿no? Él era muy joven, ¿no? Apenas tenía prácticamente 20 años y imagino que eso le marcaría también, ¿no? Desde el punto de vista... Es cierto que en el siglo XIX pues quizás había más violencia que ahora, o estaban más acostumbrados a guerras que ahora y tal, pero eso le debió de marcar, ¿no? Para él es la gran gesta de su vida.
le dieron la Cruz de San Fernando, no la laureada. Entonces había categorías en la Cruz de San Fernando y él le dieron la segunda categoría. Y luego él se enorgullecía mucho de haber conocido allí a Prin, que se lo encontró por casualidad haciendo un servicio por la noche, apareció por allí Prin y estuvieron charlando, y eso lo recuerda él como un granito de su vida. Como si se hubiera encontrado una estrella de Hollywood casi, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Y su influencia posterior también marcó de esa guerra de África lo que él pergeñó en su cabeza. También, ¿no? Luego, en ese momento ya en la guerra en Cuba, en el año 1871, vemos que estuvo viajando el hombre por todos los lugares, ¿no? Todos los lugares conocidos. Y ese fusilamiento de estudiantes que le llevó a dimitir, ¿no? A no querer estar involucrado, ¿no? en ese tipo de muertes que quizás en aquella época, insisto, estaban normalizadas, estaban justificadas desde el punto de legal o no, pero que como que él no quería entrar un poco en ese juego, ¿no? Bueno, el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en 1871 es un hecho que aquí prácticamente nadie conoce. Claro. Sin embargo, en Cuba lo conmemoran anualmente. Es decir, el único español que tiene un monumento en Cuba es Nicolás Estebáñez, que tiene una placa grande en la acera del Louvre, que es al lado del Capitolio Nacional de Cuba, y anualmente, ese día de noviembre, van los estudiantes de primer curso de la Facultad de Medicina a rendirle homenaje, pronuncian unos discursos, le ponen una corona de flores, y eso lo hacen todos los años. Y es el único monumento a un español que permanece en Cuba. Hay un monumento a Cristóbal Colón y el de Estebáñez, nada más. Claro, porque él, lo podríamos pensar ahora, era un pacifista, pero claro, un pacifista de mediados del siglo XIX, no es el pacifista de ahora, hay que verlo en ese contexto, no hay que evitar siempre ese presentismo. ¿Cómo era el pacifismo de Nicolás Estebáñez? En aquel momento él ya estaba un poco harto del ejército. Él había tenido un episodio desagradable en Puerto Rico, a la vuelta de la campaña de Santo Domingo, y desde ese momento... Se recorrió toda América, sí, lo que veo, vamos. Siendo militar, él estuvo primero en África, después en la campaña de Santo Domingo y después en la campaña de Cuba. Y a la vuelta de Santo Domingo, que estaba destinado en Puerto Rico, se sintió maltratado. También se sintió maltratado en la guerra de África porque no le ascendieron a capitán, porque era demasiado joven, porque no había cumplido 20 años. Pero luego en lo de Puerto Rico fue más grave, y él empieza en sus cartas, que ahí se publicaron las cartas que dirigió a 2 de sus amigos, ya en ese momento empieza a sentirse incómodo en el ejército, y ya el remate fue el fusilamiento de los estudiantes de medicina en La Habana, y él decide que él no puede continuar siendo militar y pide el retiro absoluto y se convierte en un paisano. En un civil, y llega a Madrid y con apenas 20 y pico años le toca vivir esa revolución, ¿no? del año 1868, que es también lo que le empuja también luego ya a meterse ya en política. Sí, la importancia que tiene Nicolás Estebáñez durante la Primera República, durante los escasísimos apenas 10 meses que duró la Primera República, es tan importante que, como se citaba antes en el fragmento de la Primera República de Galdós lo elige como protagonista. Es decir, todo ese episodio nacional gira en torno a Estebáñez. Estebáñez había conocido a Pi Margall y le admira, se convierte en un ídolo para él. Y entonces, a la vera de Pi Margall, durante la Primera República, primero va a ser gobernador civil de Madrid en una época muy complicada, con muchos algaradas e incluso conatos de golpe de Estado, y después, cuando empieza a gobernar Pi Margall, le nombra ministro de la guerra. Caso rarísimo, es decir, es el único capitán que ha habido en toda la historia de España que ha llegado a ministro de la guerra. Duró solo 20 días, porque la oposición de los generales fue feroz.
porque se sintieron marginados, ofendidos, etcétera, y le hicieron la vida imposible, y entonces sencillamente dimitió. Sin embargo, durante esos 20 días creó la Comisión para la Reorganización del Ejército, donde las conclusiones a las que llega esa comisión configuran el ejército del siglo XX. Es decir, el ejército del siglo XX, hasta las reformas que se emprenden en la transición, está configurado en las reformas que propone la Comisión de Reorganización del Ejército de Estebanez. Por ejemplo, la división en regiones militares, el servicio militar obligatorio, es decir, un montón de cosas, el ascenso por antigüedad rigurosa, todo eso está plasmado ya en las conclusiones a las que llega esa comisión. Tiene una importancia tremenda para la historia militar de España. Y la figura de Nicolás Estebanez, que es la que estamos aquí resumiendo brevemente, ¿no? A partir de este libro que ha escrito nuestro invitado, esa biografía, Nicolás Estebanez, El trueno republicano, publicado por Ediciones 19. Nicolás se le puede definir, ¿no?, como librepensador, como anticlerical. ¿Cómo era visto él en esa España ya de la segunda mitad del siglo XX? A él, en la academia, le empezaron a llamar metralla, pero después, cuando las iban armando, ¿no? Sí. Bueno, en la academia montó unos pollos que para qué. Y después ya, cuando empieza a abandonar el ejército y encauza su vida a través de la política, le empiezan a llamar el trueno. Por eso el libro, como subtítulo, se llama El trueno republicano. Pero en las necrológicas que publican todos los periódicos madrileños, al morir, que muere al iniciarse la Primera Guerra Mundial, muchos le llaman el último romántico. Es decir, es una figura admirada en España. En 1914 todavía le conocen y él llevaba exiliado 20 años en París. Porque la importancia de su figura política es que es el sucesor de Prim Margall al frente del Partido Republicano Federal. Es decir, era un hombre que tenía mucho peso. ¿Y cuáles son las razones que le llevan a ese exilio? Nos la podemos imaginar, ¿no? Sí, siendo el trueno. Fundamentalmente, desde que se proclama Alfonso XII en 1874, él es una figura incómoda, claro, porque él ha sido un republicano militante, muy activo, además no tenía pelos en la lengua, decía unas barbaridades en los periódicos que nos dejan tieso. Por ejemplo, la poesía La Alcuza, que he recogido, es tremebunda. ¿Qué cuenta ahí? Grosso modo. Pues él empieza diciendo, por ejemplo, no sé, alguna estrofa dice: ¿para qué bordas o para qué haces vestidos, infame tejedor, o algo así, cuando se los van a poner las damas de palacio y tu familia lleva andrajos? Cosas así, o sea, tú ¿para qué pescas, marino, si el pescado que vas a pescar se lo comen los ricos? ¿Por qué estás labrando el campo si el sudor de tu frente lo que va a hacer va a ser alimentar a los poderosos? Eso le dio muchísima fama entre el proletariado, esa poesía, que se publicó en un periódico republicano y tuvo una gran repercusión. Y luego, cuando Sagasta autoriza la aparición de partidos no dinásticos, entre los cuales, por ejemplo, entra el PSOE. El PSOE se funda en la clandestinidad y gracias a la ley electoral de Sagasta puede salir a la luz. Y Pablo Iglesias consigue un voto, un escaño, y se sienta por primera vez en el Congreso de los Diputados. En ese momento el Partido Republicano Federal también se legaliza y entonces Estebanez tiene 2 periodos que vuelve a Madrid y consigue un escaño en el Partido Republicano Federal. Pero se encuentra desilusionado de las luchas intestinas que hay entre los republicanos entre sí y se marcha desencantado a París. Luego también
le involucran... Vamos, que fue un exilio voluntario. Sí, sí. Sí, él... Bueno, luego en Madrid de vez en cuando le abrían una causa judicial por cosas que decían los periódicos. Y luego ya la definitiva fue porque le involucran en el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda, que le acusan de haber traído la bomba desde Francia, la bomba que puso Mateo Morral. Sí, él a Mateo Morral no lo conocía, pero no lo conocía por su nombre, porque Mateo Morral era un señorito, era hijo de un importante empresario textil catalán, y como está peleado con su padre, porque el padre no está de acuerdo con sus ideas, utiliza siempre su segundo apellido, y entonces Estébanez le conoce como Roca, y no relaciona Mateo Morral con Roca, y se entera cuando está en Cuba. Ha viajado a Cuba y entonces allí se entera que Mateo Morral Roca es el Roca con el que ha coincidido en Barcelona unos días antes de poner la bomba. Y entonces, pero vamos, en el proceso judicial que se hace por la bomba no consiguen probarle que él haya traído la bomba, y él reniega continuamente que haya estado involucrado, porque él dice que nunca se le ocurriría asesinar a nadie. Aunque sea republicano, no hay que matar al rey, claro que no, desde luego. Ya como última pregunta, Fernando Puel, de la Villa, autor de esta biografía, Nicolás Estébanez, El trueno republicano, publicado por Ediciones 19. ¿Qué podrían aprender los políticos de hoy de la figura de un transgresor tan importante y tan valiente, también hay que decirlo, como fue la figura de Estébanez en el siglo XIX? En primer lugar, honradez. Es decir, este hombre vivió, no digo en la miseria, pero casi. Para lograr sobrevivir en París tuvo que trabajar a destajo para una editorial, la editorial en aquel momento quizá más importante de Francia, que se llamaba Garnier Hermanos, que tenía una librería que llamaban Librería Española, donde publicaban, hacían traducciones para el mercado sudamericano. Hacían traducciones al español y al portugués. Entonces él traduce cerca de 50 libros para Garnier. Empieza traduciendo cuentos para niños, pero luego Garnier se da cuenta de que es un hombre que tiene el don de la escritura, y le encarga cada vez obras más complejas. O sea, por ejemplo, traduce a varios autores clásicos, creo que Teofastro entre ellos, traduce a Montesquieu. O sea, Garnier se fía de él. E inclusive cuando muere Garnier, que muere a los 90 y tantos años, a principios del siglo XX, su nieto, que es el que hereda la editorial, que luego la transforma, es decir, la editorial Garnier ha continuado viva hasta los años 80 del siglo XX y era la segunda editorial en importancia de Francia. Entonces el nieto también le sigue traduciendo, y él aprovecha pudiéramos decir, yo no diría amistad, pero los contactos que tiene con Garnier para que le publique obras que ha escrito él. Entonces, varias de las obras que escribe, él tiene una 50 de libros también de autoría suya, varios los publica Garnier. Y de eso vivía. Desde luego, todo un personaje muy desconocido, por desgracia, tengo que repetir lo que yo decía al principio de esta charla con nuestro invitado, que hasta que yo recibí su correo, pues no, a lo mejor había leído en alguna ocasión su nombre, pero no había caído en la cuenta de la importancia y la trascendencia que tuvo Nicolás Estébanez en la historia de España en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, hasta su fallecimiento en París en el año 1914. Nicolás Estébanez, con V, esto hay que decirlo, sí. ¿V o B? Porque yo he visto el apellido de la familia V o B. Pues eso es una anécdota. Es decir, la familia es con B. Porque él es primo de Serafín, el padre es primo de Serafín Estébanez Calderón, y también de la madre de Cánovas del Castillo. La madre de Cánovas del Castillo se llamaba Juana del Castillo Estébanez. Es una familia malagueña, siempre con B.
nombre de Esteban es con y B, el claro. padre se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre, José Estebanez o algo por el estilo, Francisco Estebanez. Cuando él hace la instancia de ingreso en la Academia de Infantería, firma con V. Y entonces, para el ejército, es Nicolás Estebanez con V. Y la V se mantiene durante toda su vida. Y el hermano va a ser un importantísimo periodista en Canarias, Francisco Esteban, ese va a firmar también con V toda la vida. Y entonces los Estebanes de Canarias van con V, los Estebanes malagueños van con B. El hermano, por ejemplo, es el fundador y director hasta su muerte del Diario de Tenerife, que hoy en día todavía sigue existiendo. Sí. Qué curioso. Como digo, todo un personaje, Nicolás Estebanez. El trueno republicano es el título del libro de nuestro invitado, Fernando Puel de la Villa, publicado por Ediciones 19. Fernando, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, ha sido un privilegio venir a la SER a hablar de Nicolás Estebanez. Para mí estoy encantado y me siento realmente privilegiado. Muchas gracias a ti, Nacho, por hacerme este honor. Gracias a ti, Fernando. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Bueno, en realidad es que si nos atenemos a lo que conocemos de la historia por los testimonios de la época y no damos pie pues a pensar que se pueda tratar de una conspiración contra ella, como algunos historiadores más modernos han querido ver, es un caso muy parecido al de Jules Vernet, no mucho tiempo antes en la Francia del 1500, ¿no? Estamos ante una asesina en serie, posiblemente, de ser cierto todo lo que se cuenta, pues la asesina en serie más importante, por decirlo así, de la historia, o al menos con el mayor número posible de víctimas. Y aunque la leyenda, como te decía antes, nos ha dado esa imagen mitológica de los baños de sangre, de su búsqueda de la inmortalidad a través de bañarse en la sangre de sus víctimas, e incluso de beberla, lo más seguro es que se tratara fundamentalmente pues de una persona con inclinaciones sádicas, ¿no? De una asesina psicópata, incapaz completamente de empatizar con sus víctimas, que además eran prácticamente todas de extracción popular. Se trataba pues de sus sirvientas y de las hijas de campesinos, etcétera, y entonces por tanto es muy posible que practicara con ellas ese tipo de torturas tan exageradas y tan crueles. No es la primera vez que aquí en Ser Historia hablamos de la mujer a la que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. Ya en el cronovisor, el número del programa 616, que lo podéis encontrar, bueno, lo más fácil, para qué voy a decir la página de los podcasts de la SER, que es imposible encontrar nada, mejor nachoares.com, ahí escribís Elizabeth Bathory y vais a encontrar la referencia a ese programa 616. Elizabeth Bathory o Erzsébet Bathory es, bueno, pues una de las mujeres quizás más carismáticas de la historia de Hungría. Vamos a viajar en los próximos minutos al siglo XVI y lo vamos a hacer a colación de un libro que acaba de ver la luz, La Hungría, de Erzsébet Bathory, y que, fijaos, rompe un poco lo que escuchábamos ahora al comienzo del programa en la voz de Jesús Palacios, crítico de cine, y que dejaba ya caer, yo creo que de una forma bastante sólida, que hay una
leyenda, no sabemos si urbana, histórica, como queramos, alrededor de la figura de Elizabeth Bathory, Isabel Bathory, que no fue tan vampírica como se ha dicho, que quizás tendría como mucho algún problema, que no es poco, y que fuera una asesina en serie, pero desde luego nada de lo que la tradición luego ha delimitado con ella. La autora de este libro, La Hungría de Elizabeth Bathory, es Laura Blázquez Cruz, que es escritora, historiadora y docente de la Universidad de Jaén. Laura, bienvenida a Ser Historia. Un saludo, Nacho, encantada de estar aquí. El título del libro ya contextualiza, ¿no?, desde el punto de vista histórico, la figura de Bathory, de esta condesa, de esta mujer. Es la Hungría del siglo XVI. En un par de minutos, ¿cómo nos puedes contextualizar cómo era el ambiente de este país, en la zona oriental de Europa? Imagino que con muchos puntos en común o diferentes del resto de Europa, de tal y como lo entendemos nosotros, con los que estamos más cercanos, que es España, Francia, Inglaterra. ¿Cómo era la Hungría del siglo XVI? Bueno, no tan similar con respecto a esta zona donde nosotros vivimos, ¿no? Y es que esa es una de las principales claves en torno a la figura de Bathory. Ella se movió, ella era una... No quiero desvelar demasiado, pero vamos a quedarnos con este concepto. El mundo ya era un teatro. Con eso yo creo que estoy dando un poquito la clave, ¿no?, de lo que se ha investigado para este libro. Y la Hungría, ella era una figura muy poderosa, que venía de la familia Bathory, que tenían más de 3 siglos de antecesores, que se repartían en 2 ramas. Una de ellas la de Sonlio y bueno, de alguna manera por esa división del Imperio Otomano, los conflictos que azotaban la Hungría del siglo XVI, pues una de las claves es con quién se tiene que casar Bathory, y otra de las claves para Hungría, no para ella, sino para Hungría, y de alguna manera desencadena toda la historia, es ¿qué pasa cuando se queda viuda? Claro, y nos está hablando un poco de la... No, pero se está hablando un poco de la importancia de la familia, ¿no?, de Elizabeth Bathory, que lo explicas muy bien en el libro, que no lo he dicho, está publicado por Editorial Akal. Efectivamente, es decir, uno de los puntos que, bueno, al consensuar un poco los contenidos con mi editora, con Ángeles de Akal, decía, sobre todo para el título, ¿no?, dice, Laura, la figura tiene que estar relacionada con su lugar, con su contexto. Entonces, en el título tenía que estar presente esa contextualización, no tanto temporal, que evidentemente el siglo XVI ahí es la clave, sino espacial. Y cuando consensuamos los distintos puntos que tratar, porque no es exactamente una biografía, es decir, si hemos incluido una biografía para evidentemente explicar lo que se sabe de esta condesa, pero más bien lo que hemos intentado hacer o el resultado final ha sido un ensayo de corte histórico-cultura, con un enfoque un poquito holístico, y entre los puntos que se tratan 5 puntos, de hecho tengo aquí el índice delante, se divide en 10 el índice, y del 1 al 5 es esa parte, bueno, del 1 al 4 o del 1 al 3 tiene muchísimo protagonismo la familia y la decisión que tiene la familia sobre ella, la figura de la madre de Bathory, las decisiones que la familia toman en torno a con quién se tiene que casar, no con quién se casa, con quién se tiene que casar, y esto es crucial, y qué pasa cuando enviuda, ¿no? Y ahí se desencadena prácticamente todo, lo cual es un dato muy curioso a la vez de sospechoso. Claro, pensemos que es la Europa, como decía ahora, del siglo XVI, que es una época de cambio absoluto en todos los países, yo creo, ¿no? O sea, se acaba de descubrir América, es la Europa de los protestantes, es la Europa del Imperio Otomano, que sobre todo desde Turquía, lo que hoy es Turquía, está asolando y acosando sobre todo a los países más orientales, y en ese eje, ¿no?, es donde está la Hungría de Bathory,
en donde ella, imagino que en esa Hungría de un sistema también medieval, feudal, pues intenta abrirse camino como puede, siguiendo también las normas convencionales de la época, ¿no? Claro, de hecho, en un momento del libro lo que comento es que, y así lo dicen los historiadores, bueno, porque te corrijo un pelín, yo no soy historiadora, soy investigadora de lenguas y culturas, yo tengo la especialización del estudio de lo monstruoso, y precisamente por eso fue el encargo y el consenso de estudiar a Bathory, ¿no? Pero bueno, al final, ahora te corrijo yo a ti. Para ser historiador no hace falta tener ningún título universitario. Sí, eso de la titulitis, aquí en Ser Historia lo dejamos de lado. Por aquí han desfilado hasta cocineros, que son verdaderos maestros, por ejemplo, de la historia de la Inquisición, que tienen el delito de ir todos los lunes, que es su día de descanso, al Archivo Histórico Nacional, al CSIC, a bucear en la documentación de la Inquisición, y son pues verdaderos investigadores e historiadores, ¿no? Pero bueno, cerrando esto, tu libro, que realmente es un libro de historia, de investigación, está basado también en ese contexto que decía hasta ahora de tu apego por lo monstruoso, ¿no? Lo extraño, lo insólito. Exactamente. Y bueno, cuando hablábamos antes de la conexión de Hungría con el resto de Europa, en verdad en esa época, en el siglo XVI, precisamente por la guerra del Imperio Otomano, que prácticamente le pilló de lleno a Bathory, precisamente con todo el poder que tenía entre manos. Y esos movimientos sociopolíticos son las que de alguna manera le llevaron a donde le llevaron. Pues Hungría, si comparamos con el resto de Europa, incluso con el descubrimiento del Nuevo Mundo, etcétera, podríamos hablar de en torno a un retraso de entre 80 a 100 años respecto. Es decir, ahí el Renacimiento llegó tardío. Fue un Renacimiento tardío, pero sí es cierto que el Renacimiento sí que lo pudieron empezar a disfrutar los nobles, la familia de la nobleza, las clases más altas, pero el pueblo ya no, evidentemente no. Seguía siendo muy medieval todo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las fuentes con que contamos para poder reconstruir la figura de Isabel Bathory, Elisabeth Bathory, esta mujer tan fascinante del siglo XVI? ¿Cuáles son esas fuentes? Mira, aquí hemos tenido que hacer un estudio coral. En primer lugar, me basé del mito y me moví a la fuente histórica, es decir, empecé por lo que todos conocemos, el mito de Bathory, los baños de sangre, etcétera, 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 pero fui hacia atrás, a los documentos históricos que precisamente están en húngaro. El principal hándicap o la principal dificultad que ha tenido este estudio es que las fuentes que tenemos hoy en día son secundarias y son folclóricas prácticamente, ¿no? Y sobre todo son prácticamente cultura popular. La filmografía evidentemente nos cuenta una parte como muy estetizada, ¿no? de Bathory, muy gore, muy monstruosa, porque es lo que vende, muy mercantilista. Claro. Muy mitológica también, podríamos decir, claro, ¿no? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, los estudios de Pizarnik y de Penrose. Ha sido este texto, sobre todo, bueno, Penrose y de ahí deriva el Alejandro Pizarnik, son fuentes literarias, han sido como reescritura de la figura desde un punto de vista artístico que no nos hemos olvidado de ella. De hecho, se han utilizado en muchas ocasiones para ir viendo qué pudiera ser verdad y qué no. Y luego hemos ido hacia atrás, hemos ido cogiendo también algunos textos de los que se han considerado el punto de vista, el lenguaje anglosajón. Hemos cogido McNally, también Thorne, también hemos estado un estudio muy, muy famoso que es el de Kimberly Craft, pero todos ellos tenían siempre esa parte mítica, esa parte de locura que se relaciona con Bathory, y intentando dar una visión un poquito más amplia y más objetiva, pues he tenido ya que recurrir a textos húngaros. Y curiosamente,
la información más objetiva, o que por lo menos a mí me ha parecido más objetiva, proceden del húngaro. Por ejemplo, el estudio de 1984 de Laszlo, ¿no? Entonces, claro, he tenido que ir recurriendo a fuente histórica húngara, también sin olvidarme de esa fuente anglosajona, que lo que hacían de alguna manera, esta última, eran apropiarse, de un punto de vista, vamos a llamarlo negativo, de la figura de Elizabeth Bathory, e insisto en puntualizo el nombre, Elizabeth Bathory, la conocemos así. Su nombre original húngaro es Erzsébet. Y fijaos, ya aquí tenemos esa anglicanización de esta mujer. Es decir, ha habido una apropiación cultural, ¿no? Que de alguna manera ha distorsionado la figura de Bathory y la ha convertido en un mito. Desde luego, y sobre todo a partir de la novela de Bram Stoker, de Drácula, pues se la ha asignado, se la ha encasillado en ese mundo vampírico. Escuchábamos al principio, ¿no?, en el corte de Jesús Palacio, hablando de esas tropelías que se le achacaban, de los baños de sangre, de acabar con niños, con jóvenes. ¿Qué hay de cierto de todo ello? ¿Fue realmente tan mala? Puede ser. Yo lo que no he hecho, porque no me ha quedado claro. Yo no he querido decir sí o no, porque de hecho no he podido decirlo. Pero lo que sí me ha quedado claro es una idea que tenía justo al principio. Ya sabemos el momento cuando nos vamos a poner a investigar o a escribir, el momento del miedo, el folio en blanco, ¿no? Yo delante del ordenador diciendo, bueno, ¿cómo empiezo, no? Pero sí es verdad que tenía en mente la siguiente idea. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Partiendo de esa premisa, el mito nos dice que... Y aquí ya empezamos a bailar, las cifras ya empiezan a bailar, porque se dice que es en torno a 400 mujeres. En otras fuentes son 600, en otras fuentes son 607, en otras 650. Lo que sí tenemos en común es que son mujeres. Y esto es importante porque Bathory sí que tenía un gineceo. Un gineceo es como una escuela de etiqueta. Ahora la entenderíamos en la actualidad como una escuela de protocolo. Y es muy curioso. Y en ese espacio... uno de los momentos en el que se supone que recopila víctimas, ¿no? Porque se queda sin ellas. Pero el elemento común, parece ser indiscutible, es que son mujeres. Y mujeres vírgenes. Precisamente para extraerle, el mito dice que le extrae la sangre para darse esos baños famosos de sangre y de alguna manera parar el envejecimiento, ¿no? Y aquí ya, fijaos, tenemos aquí ese refuerzo de la figura monstruosa bajo la línea de investigación de la gerontología cultural, que es lo que en inglés llamaríamos como critical age studies, ¿no? Es decir, relevar a la vejez, darle a la vejez esa connotación negativa de monstruosidad, y es lo que hemos hecho con Bathory. Bathory supuestamente, bueno, podríamos decir que fue como una de las primeras precursora del poshumanismo, ¿no? Intentar parar o alargar su esperanza de vida y parar el envejecimiento supuestamente a través de la sangre. Fuese verdad o no lo fuese, sí es cierto que se incluye en el libro una serie de explicaciones científicas del por qué pudiera o no pudiera ser lo de los baños de sangre, desde la teoría de los ayestos y de la anatomía. Pero bueno, no le faltaba razón en cuanto al uso de la sangre. Ya sabemos que... además la sangre, Laura, tiene un significado absolutamente mágico desde la prehistoria, prácticamente, ¿no? Con sacrificios, con bebida, que va mucho más allá de los mitos vampíricos que aparecen en el siglo XVI, XVII, XVIII ya en Europa y se popularizan tanto con Bram Stoker. Precisamente, claro, ¿no? Yo lo decía ahora, la figura de Isabel Bathory, de Erzsébet Bathory en húngaro,
se hace mucho más popular, pues por ser quizás el paralelo femenino de la figura creada por Bram Stoker. De hecho, fíjate que coincide en el lugar, en la zona de los Cárpatos. Ahí nace también Drácula, ¿no? De Bram Stoker. También ahí se ubica el vampiro de Polidori. Y bueno, Joseph Sheridan Le Fanu también ubica la figura del vampiro justo en esa zona de los Cárpatos, que Transilvania, es decir, más allá de, ¿no? Esa zona fronteriza que se supone que ya el mundo se termina, es el lugar más allá y es el lugar de los monstruos, y es ahí, pues fíjate, la zona húngara, donde también se ubica Bathory, y se aprovecha esa localización geográfica para reforzar ese mito del vampiro y de nuevo relacionarla con la sangre. Ya sabes, ¿no? La sangre es la vida, y por eso este elemento se utiliza en muchos rituales religiosos, como tú bien has dicho. Fijémonos, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Es parte de la Eucaristía. Se supone que si tú consumes la sangre, aunque sea desde el punto de vista simbólico, consumes la vida de esa persona, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? Y Bathory, claro, al consumir, si no en ingesta, pero por lo menos en baño, la sangre de esa doncella, consume su vida, bueno, consume su juventud. Y esa es la importancia que tiene de que sean jóvenes, bueno, vírgenes, principalmente vírgenes, porque claro, tienen que ser vírgenes, porque si no se supone que el cuerpo a través de la sangre ya está corrupto. La sangre parece que envejece también, ¿no? Una pregunta, Laura, has consultado las fuentes húngaras. Sí. Desde un principio, desde este siglo XVI, cuando empieza a hacerse célebre, ¿no? la figura de Elizabeth de Bathory, recordemos que estamos, pues eso, en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Ella nace en 1560 y fallece en 1614, grosso modo. Esas fuentes coetáneas, contemporáneas de Bathory, ¿ya nos están hablando de todas esas sangrías, de esos crímenes, o es algo que nace posteriormente? A ver, una de las primeras, las poquitas fuentes que hay justo de contemporánea a la condesa, son prácticamente testamentos y cartas, que es lo que hemos podido consultar. Hemos consultado las cartas de Bathory, que son muy curiosas, y muchas de ellas son cartas a los proveedores. Era una gran administrativa, tenía una vasta posesión, tenía muchísimas posesiones y tenía que administrarlas. De hecho, ella fue criada para administrar las posesiones. Y no hay, en esa documentación no hay referencias de necesito tantas bañeras, cosas así, ¿no? Nada que lo relacione con esos baños, esas orgías de sangre, ¿no? ¿Qué va? De hecho, lo único que... Ahí hay muchísimas cartas a proveedores, hay cartas también a su marido, Nadasti. En algún momento, muchas cartas son, incluso entre familiares, son muy frías. Como podríamos entender esa correspondencia, como la podemos entender hoy en día, son muy frías, son muy administrativas, son muy de negocio. Y hay poquitas en el que se dirige a su marido desde un punto de vista un poco más cariñoso, hablando de la salud de sus hijas, o de su hijo y su hija, pero poquito más. También tenemos testamentos, los testamentos de Ferenc, el testamento de Bathory, que lo cambia varias veces. También está la documentación sobre las posesiones de los distintos familiares, ¿no? Del suegro de Bathory, de la madre de Ferenc. También todo esto es crucial. Pero cuando surgen los primeros textos que hablan del mito, bueno, más allá del juicio, se me olvidaba comentar también la claro. del juicio, ¿no? Pero el mito ya en sí de se bañaba en tal surge en torno a un siglo después por un jesuita. Una combinación realmente sorprendente. Invito a todos los que nos están escuchando ahora que se acercan a este libro que acaba de publicar la editorial Akal, La Hungría de Erzsébet Bathory, la condesa sangrienta, que por lo que hemos estado escuchando en palabras de su autora, Laura Blázquez Cruz,
docente profesora en la Universidad de Jaén y autora de este magnífico trabajo, bueno, pues no hay fuentes coetáneas de esos crímenes, no se puede descartar del todo, pero bueno, tiene también gran parte seguramente de mitología y de mito. No vamos a decir que tampoco fuera una santa, pero bueno, la verdad es que es una vida fascinante. Laura Blázquez, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho, por invitarme. Un placer. Lo decía al comienzo, nos acercamos ya a las 2 de la mañana. Hay que retrasar el reloj 1 hora. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano también en la producción, y delante del micrófono vuestro humilde servidor. Les dejamos con cultura, libros, cine, un montón de temas apasionantes en esta noche de la cultura aquí en la cadena SER, donde descansaremos 1 hora más. Recuerden, retrasad el reloj 1 hora. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.